Seguimos en estos diálogos sobre la historia de la radio en el departamento del Meta. Hoy seguimos con un invitado bien especial. Se trata del doctor Rubén Rodríguez Devia, analista, investigador y periodista, pero además es profesor universitario e integrante de la Real Academia de la Historia del departamento del Meta. Y está aquí acompañándonos sobre estos diálogos de la historia de la radio en el departamento del Meta. Doctor Rubén, bienvenido. Y empecemos. Inicialmente, usted que conoce la historia de la radio del Meta en esta conversación que tiene que ser muy cordial. Buen día, Yolanda. Pues tratando de responder al cuestionario que usted planteaba, que usted decía que cuando llegó la radio al departamento del Meta, tenemos que hablar, pues, que en sus inicios hubo un intento de hacer radio con el padre Mauricio Díez Montplaisir. ¿Estamos hablando de qué años? No, esos son de los años 1900 en adelante. Perfecto. Sí. Entonces, 1910, 1920 de pronto puede ser. Y realmente, pues se truncó esto porque, según dice Monseñor Gregorio Garavito Jiménez en vida, cuando él estaba, por dificultades insalvables, no se pudo llevar a cabo eso. Ese proyecto entonces fue frustrado. En junio del 44, pues hubo un primer intento de darle apertura a La Voz del Llano. En el edificio de don Pedro Vicente Rueda se trató de inaugurar esta emisora, pero realmente no se pudo concretar por el costo operativo y el bajo rendimiento económico que esto representaba. Entonces funcionó efímeramente, ¿no? No pudo concretarse. Pero cuando realmente se considera que puede ser la apertura propiamente de la radio, es en el año 56 cuando una persona muy allegada a la familia RCN, Jesús Álvarez Botero. Jesús Álvarez Botero hizo una sociedad con Guillermo Padilla Neira, y en esa oportunidad Jesús Álvarez Botero era locutor de Caracol, ¿no? Y entonces ya se abrió el 4 de diciembre del 56 Radio Villavicencio. Fueron los primeros locutores, los conocidos periodistas Jesús Arcila González y Marco Antonio Franco. Bueno, ahí vamos entonces en ese recorrido por la aparición o la historia de la radio en el Meta. ¿Eso en qué sistema llegó? ¿Qué recuerda usted técnicamente de cómo llegó esa radio al departamento del Meta? ¿En AM? En AM, porque eso era lo que había en esa época y no se había todavía ventilado la posibilidad de estéreo. Pero se me olvidó un dato. La Voz del Llano, en su segunda etapa, sí arrancó en julio 1 del 61. ¿En su segundo intento? En su segundo intento ya definitivo, y arrancó con el Noticiero del Llano, de cuyo director el conocido Arnulfo Sánchez López. Don Arnulfo, sí. Y acordémonos de esas épocas de iniciales de La Voz del Llano. Mensaje urgente para el Llano. La Internacional Voz del Llano. La Internacional Voz del Llano, sí, era eso. Y entonces usted me decía ahora que ¿qué? ¿En qué sistema? ¿En qué sistema? Ah, no, en el sistema de AM. Que fue el que inició, llegó a Colombia también, en el que llegó sí, a Colombia, inicialmente correcto. La radio. ¿Quiénes la trajeron? Ya me contó, ¿no? Unas personas que hicieron un inmenso esfuerzo por lograr que la radio existiera en el departamento del Meta. Sí, realmente esas personas, Jesús Álvarez Botero y Guillermo Padilla Neira. Pero más adelante los Pava Camelo, que fueron con la emisora Super, ¿no? Que La Voz del Llano después fue la que continuó esa tarea. Entonces fue de don Jaime Pava Navarro. Ah, perfecto. ¿Recuerda usted de otras emisoras que también nacieron por ese momento, por esa época? Pero más adelante fue Radio 5, ¿no es cierto?, que funcionó, y también estaba Ondas del Meta, ¿no es cierto? Empezaron a llegar, empezaron a nacer, sí. Y todas en el sistema de AM. ¿Y en qué cambió el departamento la radio? Usted que conoce y que más bien ya encaminándolo en su absoluto contexto profesional, ¿cómo le ha aportado la radio al Meta en su tejido social, en su desarrollo diario, cotidiano, en sus diferentes aspectos? Pues analicemos de nuevo lo que era la única comunicación que se enviaba al llano, porque no había otra forma de esos mensajes, y eran urgentes, que iba tal comisión, por ejemplo, a desplazarse, o que iban a vacunar un ganado, o otras tareas que se emprendían en llano adentro. Era la única comunicación. Entonces fue una labor de carácter comunitario.
y después se ha visto en qué forma la radio ha impregnado tanto a la comunidad ante la deficiencia del liderazgo político, porque ya hemos analizado sobre esos aspectos, que aquí la gente pues elige unos gobernantes, hay una contradicción, elige unos gobernantes, pero esos gobernantes no les sirven después, se olvidan de la comunidad. Entonces la gente ha encontrado en los medios de comunicación como esos voceros de la comunidad para plantear todas sus inquietudes, sus problemáticas. Y hoy sigue siendo la radio la reina, pese a las nuevas tecnologías, sigue reinando en el departamento del Meta. Sigue reinando hasta el punto que yo veo que no ha sido pues tan preponderante la presencia de los medios impresos, sigue siendo vigente la radio. Que cambió de sistema, ¿no? Pasó de AM a FM, pero simplemente se mantiene. Pero también hay que reconocer, no sé, dentro de lo que usted tiene ahí en su orden, la innovación que se ha dado a partir de los años 90 con estas redes sociales, ¿no es cierto? En donde han surgido de medios de comunicación importantes como el de Edgar Adoca, ¿no es cierto? Noticias de las páginas, los portales. Las páginas, los portales, los blogs, ¿no es cierto? Hay muchos blogs, hay muchas redes sociales, medios periodísticos virtuales, ¿no? El periodismo virtual, que realmente también hay que reconocer su aporte, ¿no? Sí, importantísimo. Señor. La Tapa, por ahí sé de otro medio que es La Tapa, ¿no es cierto? Y otros que, pues, ya han proliferado ya a partir del... Nosotros estuvimos lanzando precisamente un libro en el año 2006 de opinión y debate en el Meta, y seguimos fijando nuestra posición en que la única forma de que haya construcción de departamento, de región, es haciendo opinión y debate. Porque para que la gente tome conciencia, a ver si cambia frente a sus relaciones con los políticos, porque per se la actividad política es importante, pero falta una veeduría, un seguimiento a esa gestión tanto de gobernantes como de dirigentes políticos. Y donde no hay cultura política precisamente ni ciudadana, terminan siendo los medios de alguna manera los veedores. Exactamente. En estos momentos usted mismo ha narrado de que le comentan situaciones que por qué no denuncia tal cosa. Y usted ha contestado que por qué no van a esos organismos de control, pero que desafortunadamente también están cooptados, están permeados. ¿Qué le espera a los medios de comunicación, en este caso a la radio? ¿Usted qué percibe dentro de sus análisis en el departamento del Meta? ¿Qué le espera? ¿Para dónde va la radio? Yo diría antes de que qué le espera es por qué la radio en un momento determinado, cuáles son las dificultades que tiene o por qué los vacíos que tiene para ejercer una labor independiente. Volvemos a la misma historia que siempre se ha dicho, la pauta. La pauta publicitaria ata y amordaza la libre opinión. Hay periodistas independientes como usted, como Alcides Jauregui y tal vez otros pocos que no se cuentan tal vez se cuentan solo con los dedos de la mano, pero la mayoría están permeados por la pauta publicitaria. Entonces eso sí va a ser un impedimento para hacer un periodismo independiente de una parte. Y segundo aspecto, la influencia tan grande que han tenido y presencia en la región de los medios de Bogotá, que están comprando o adquiriendo emisoras, y ya hemos visto 96.3, la misma Voz del Llano y otros medios en donde son medios ya de Bogotá los que han permeado, ¿no? Y se van quedando con esas emisoras pequeñas que empezaron. Y hay que tener en cuenta que esos medios que llegan de Bogotá sí plantean escenarios de opinión y de debate frente a los medios locales que se han quedado rezagados. Y porque se volvieron empleados. Sí, exactamente. Están subordinados, están atados a la pauta publicitaria, que es el cordón umbilical que no permite que ejerzan con independencia. Entonces muchas veces yo he dicho de que en cambio de existir noticieros, parece que fuesen espacios de reportajes, porque lo que hacen es difundir todas las acciones gubernamentales para ver si captan pauta publicitaria. Con todo este escenario y con toda esta lectura que usted me acaba de hacer, doctor Rubén Rodríguez, definitivamente ha aportado mucho la radio a la región del Meta. Sí ha aportado, realmente hay que reconocer, sí, en mayor o menor grado, unos más que otros, pero indudablemente sí ha aportado y siguen teniendo vigencia plena como escenarios de interacción con la comunidad. La comunidad ve en los medios como tal vez para suplantar o reemplazar la deficiencia de su dirigencia política y gubernamental, entonces ven una salida como voceros de la comunidad.
Eso queríamos, tener estas amplias habilidades en términos de conocimiento, en términos de análisis, en términos de investigación, pero también de oficio, como es el periodismo del profesor Rubén Rodríguez Devia, quien nos acompañó en estos diálogos sobre la historia de la radio en el Meta. Doctor Rubén, muchas gracias. Bueno, a la orden, Yolanda.